Gloria al Señor. El pasaje que hemos leído empieza el reinado de un rey del reino de Judá que se llamaba Josafat. Fue un buen rey de Israel, cometió sus errores, pero fue un buen rey de Israel. Y el mensaje de esta mañana le he puesto por título ¿Hay esperanza para el pueblo de Dios? En un mundo que está tan convulso, tan apretado por diversas dificultades, por guerras, por tensiones económicas, políticas, ¿hay esperanza para el pueblo de Dios? Y sinceramente, la primera intención fue hablar de Mateo 24, 25, donde Jesús está hablando de oiréis de guerras y rumores de guerras, pero yo vengo pronto. Pero el Señor me llevó a meditar sobre este rey, el rey Josafat. Es el cuarto rey después de Salomón. Después de Salomón el reino se dividió y ahora vamos a proyectar un PowerPoint para tratar de centrar la historia y figurar y entender dónde estamos situados. Pero antes vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Padre Santo y Celestial, gracias por cómo tú has preparado a tu iglesia para recibir tu palabra. Cómo, Señor, la alabanza nos predispone y cómo hemos podido cantar que sentimos tu presencia. Ahora, Espíritu Santo, haz notoria de nuevo tu presencia a través de tu palabra. Úsame para anunciar con fidelidad y con poder el mensaje que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Josafat es un rey que peleó una gran batalla. La batalla es de Dios. En Segunda de Crónicas 17, 18, hasta el 20, habla de la historia de Josafat. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cuando murió Salomón, su hijo Roboam, esto es Israel en tiempo de los jueces, en tiempo de Josué, cuando Josué conquistó la tierra. Fíjense que esta parte de aquí, que ponen los filisteos, es la zona que hoy en día sigue en manos de Palestina. Esa zona de tanto conflicto que estamos viendo todos los días en los telediarios de la zona de Gaza. Bueno, ya estaba aquí, no es un problema nuevo. Es lo bueno de meditar en la palabra de Dios, que uno sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y esto fue lo que conquistó Josué, pero sin embargo luego el rey Saúl, que fue el primer rey, solo gobernó sobre esta zona de aquí que está en verde. Luego David consiguió conquistar toda esta tierra de nuevo para su reino, consiguió recuperar toda su reina. Y Salomón, que fue el rey más esplendoroso de Israel, llegó a conquistar hasta el río. Por eso hay una frase que dicen los árabes, que tienen que conquistar desde el río hasta el mar. Cuando dicen eso, lo que quieren decir los árabes es que quieren arrasar Israel. Porque Salomón llegó a conquistar desde el río hasta el mar. Fue el momento de más esplendor. Sin embargo, cuando murió Salomón, pasamos a la siguiente diapositiva, cuando murió Salomón, el reino se dividió. Y lo que antes eran las 12 tribus, pasaron a ser 10 tribus y 2 tribus. Esto de aquí, en azul, es el reino de Israel, las 10 tribus. Roboam, el hijo de Salomón, solo quedó reinando sobre estas 2 tribus pequeñas de aquí, Judá y Benjamín, el reino de Judá. Y el reino del norte quedó con Jeroboam y los reyes de Israel.
Josafat fue el cuarto rey, después de Salomón, que reinó en el reino de Judá. Por lo tanto, era un rey de un reino muy pequeñito. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, unos 800 años antes de Jesucristo, el imperio asirio conquistó y se llevó deportado a todo el reino del norte. Solo quedó el reino del sur, el reino de Judá. Pero, aunque esto fue después de Josafat, pero un poco para que conozcamos la historia, el imperio asirio se llevó a todo el reino del norte, porque el reino del norte no tuvo ni un solo rey que obedeciese al Señor. En el reino del sur hubo reyes buenos y hubo reyes malos. En el reino del norte todos los reyes cayeron en idolatría. Y entonces el Señor permitió que este reino fuera deportado. Posteriormente, el reino del sur, el reino de Judá, fue deportado a Babilonia. Eso cuando escuchamos hace unas semanas el mensaje de Daniel, fue de esa segunda deportación del reino del sur. Pero estamos hablando del reino de Judá. Pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, esto es el imperio asirio. Esto es el imperio asirio. Él se llevó todo este reino. Y fíjense, el reino de Judá estaba rodeado por tres reinos. El reino de Edom, los descendientes de Esaú, el reino de Moab y el reino de Amón. Este es el reino de Amón, de Moab y de Edom. Edom eran los descendientes de Esaú y Moab y Edom los descendientes de Lot. Cuando el pueblo de Israel vino de Egipto para conquistar la tierra prometida, Dios no permitió que ellos conquistaran ninguna de estas tierras, porque Esaú era también descendiente de Abraham y Lot era el sobrino de Abraham. Pero fíjense que este reino tan pequeñito estaba rodeado de estos tres reinos, el reino de Edom, el reino de Moab y el reino de Amón. Los amonitas, los moabitas y los edomitas. No sé si hay otra diapositiva. No es vuestra guerra sino la de Dios, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bueno, ya estamos situados. El rey Josafat era el rey de ese reino pequeñito que estaba rodeado por esos otros tres reinos. En Segunda de Crónicas 20, que es donde vamos a meditar en esta mañana y vamos a ir leyendo este pasaje poco a poco, en el capítulo 17 hemos visto cómo Josafat hizo que enseñaran los levitas la ley del Señor y que se ajustaran a la palabra de Dios. Pero en Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Esos tres reinos que estaban rodeando el reino de Judá se pusieron en guerra contra Josafat. Si recordáis, era un reino pequeñito rodeado de tres reinos más grandes, mucho más grandes. Versículo 2 de Segunda Crónicas 20. Si podemos ponerlo así, así la gente puede ir siguiéndolo en la pantalla. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Jacezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Bueno, ese rey que había tratado de hacer las cosas bien, no hizo todas las cosas bien. Hubo un momento que él quiso pactar con el rey Acab, que era un rey del norte, uno de los peores reyes de Israel, y él quiso hacer pactos y tratos, y el Señor se lo recriminó: no tenías que haber ido a buscar, pero aquí él se encuentra atacado. ¿Por qué creo que es oportuna esta palabra?
porque en cuanto Estados Unidos hace unos cuantos días bombardeó Irak, bombardeó Irán, Irán era gran parte del imperio de Asiria. Es decir, estos mapas que hemos visto es donde se está desarrollando toda esta historia de la palabra de Dios, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Pues empecé a ver mensajes en internet y algunos que compartían que si el fin del mundo, que si viene el Señor, que si tal y que si cual, y a veces perdemos un poco la perspectiva. Y es bueno buscarnos en la palabra de Dios. Yo no sé cuándo va a ser el fin del mundo, yo no sé cuándo va a venir el Señor. Si no fuera, pues sería Dios, porque Jesús dijo que solo el Padre lo sabe. Por lo tanto, como yo simplemente soy un siervo, pues no puedo saberlo. Pero lo que no puedo hacer es dejarme llevar de cualquier doctrina o de cualquier cosa que quiere atemorizarme. En nada nos podemos atemorizar. La Biblia está llena de grandes batallas. En Josué capítulo 10, cuando él estaba luchando contra los amorreos, habla de que él oró al Señor que parara el sol. Sabemos que el sol estaba quieto, es la tierra la que va dando vueltas. En realidad lo que se paró fue la tierra. Nosotros a veces oramos una cosa, pero Dios sabe lo que tiene que hacer. Y se paró, y ese día duró casi 24 horas más. Según los técnicos de la NASA descubrieron, cuando tenían que lanzar el Apolo 11 a la Luna, vieron que había momentos en la historia, con programas informáticos, que había habido un trastoque, y cuando analizaron, vieron que era el tiempo de Josué. Y paró el sol, y él derrotó a los amorreos. Pero también sabemos que cuando Gedeón tuvo que luchar contra los madianitas, el Señor no le dijo que llevaran espadas o lanzas, no, un cántaro, una trompeta y una antorcha. Y fueron destruidos los madianitas. O realmente las muchas batallas que pudo luchar David con unos cuantos hombres contra todos los filisteos. Y esta historia de Josafat es la victoria de una gran batalla del pueblo de Dios. Realmente Josafat hizo algo muy importante, quitó los ídolos. El pueblo de Israel cogió los ídolos, ya los sacó de Egipto algunos de ellos, y cuando entró en Canaán, en vez de destrozar los ídolos, por si acaso también, ¿no?, mantuvieron esos ídolos. Josafat tenía claro que solamente era Dios quien podía ganar las batallas. Y miren, hoy en día, a cualquiera que se llame cristiano o cristiano evangélico, y uno le diga, el Señor va a ganar las batallas, dice, sí, yo quiero que el Señor gane las batallas para mi vida. Pero muchas veces se olvidan de que para que Dios gane las batallas de tu vida, tú tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. Si yo no vivo conforme a la voluntad de Dios, muchas veces estoy impidiendo que Dios gane las batallas que se ponen delante de mi vida. Queremos solucionar los problemas, queremos que el Señor solucione todas las cosas que hay en nuestra vida, pero muchas veces no estamos dispuestos a servir a Dios. Y ese es el problema que impide que muchas veces la obra de Dios se pueda realizar en nuestras vidas. Hemos leído en estos 4 primeros versículos de Segunda de Crónicas 20 que viene un gran ejército contra Judá. Y como hemos dicho, Judá solamente eran 2 de las tribus de Israel. Unas 100.000 personas seguramente. Eran 2 de las tribus, una de ellas de las más pequeñas, la de Benjamín y la de Judá. Y realmente él se ve abrumado. Dice, si a estos pueblos nosotros, cuando vinimos, y eso está en el libro de Deuteronomios, cuando vinimos por el desierto, el Señor nos dijo, no los toquéis, pasar alrededor de ellos, o cruzar por la frontera sin tocar ni siquiera un racimo de uvas, sin tocar ni siquiera un poco de agua, para llegar hasta Jericó. Y Josafat dice, nosotros lo hicimos bien con ellos. ¿Por qué ahora vienen y nos atacan?
Y dice aquí una cosa importante, versículo 3, entonces él tuvo miedo, entonces él tuvo temor. Hermanos, no sé a ti, pero hay cosas que nos dan miedo. A mí hay cosas que me dan miedo. A mí hay cosas que me gustaría que el Señor no me hiciera pasar por ellas. Pero cuando tengo temor, hay dos posibilidades. Que empiece a hacer tonterías, acosado por el miedo, o que me ponga a clamar al Señor, a buscar al Señor, como hizo Josafat. Y cuando nos ponemos a buscar al Señor, cuando nos ponemos a buscar a Dios en esa situación conflictiva, en ese quirófano, en ese peligro, en ese conflicto, en ese problema que tenemos aquí o allí, o en esa salud que se nos debilita, y es normal. La semana pasada hemos tenido 2 hermanos nuestros que han pasado 8 horas de operación en el quirófano. Pues claro que es normal que cuando uno tiene que enfrentarse a unas operaciones tan fuertes, tenga un cierto temor. ¿Pero qué hacemos? Nos agarramos al Señor. No decimos, no, yo no tengo miedo. Claro que tengo miedo. Yo soy débil. Yo tengo dificultades. Yo tengo problemas. Pero cuando tengo problemas, me cojo de la mano del que tiene la respuesta y la solución. Y ese es el primer camino para ganar la batalla. No podemos permitir que el miedo nos doblegue, o nos domine, o nos acobarde. Josafat se humilló ante Dios, lo dice clarísimamente. Se reunieron los de Judá para pedir socorro. Entonces, versículo 3, perdón, él tuvo temor y se humilló e hizo pregonar ayuno en toda Jehová. Humildad y oración y ayuno. Es importante que no lo hizo para los del palacio, para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Hermanos, la palabra de Dios nos involucra a todos. La palabra de Dios es algo para cada uno de nosotros. No se trata de que los líderes no tengan temor. No se trata de que los que llevan mucho tiempo en el Evangelio. No, habla de lo que nos ocurre a todos los creyentes. Y es importante que nos vean humillados y que no nos vean enojados. Porque hay veces que nos enojamos contra Dios. Pero Señor, si nosotros bordeamos a estos pueblos, si nosotros no les atacamos, ¿por qué ahora permites que ellos nos ataquen? Y hay gente que se enoja contra Dios cuando pasan cosas contrarias a lo que nos gustaría que pasara. Pero hermanos, vivimos en un mundo en donde los cristianos se quedan en paro, en donde los cristianos se ponen enfermos, en donde los cristianos hay un día que se mueren hasta que no venga el Señor. Vivimos en un mundo así. Pero ¿cómo nos quiere el Señor? ¿Enojados o humillados? Humillados. Sabiendo de nuestras limitaciones, de nuestras incapacidades, que no tenemos la respuesta a todo. Y Él, aunque era el rey, aunque era el descendiente de David, de Salomón, aunque era el que en su descendencia iba a nacer el Mesías, Él supo que tenía que humillarse. Él no dijo, es que ya llevo tantos años, es que mi bisabuelo fue Salomón. No, Él se humilló. Qué importante es la humildad en el pueblo de Dios. Dice el versículo 5 de Segunda de Crónicas 20. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Qué bueno es venir a la iglesia. No te olvides de venir a la casa de Dios. Yo ya sé que el Señor está en todas partes. Yo soy nacido en una familia cristiana. Yo he visto cultos en mi casa. He aprendido a orar y a leer la Biblia en mi casa. Yo sé que Dios está en todas partes. Pero en la casa de Dios, en la unión, en la comunión de los santos, hay bendición y vida eterna. No te olvides de ir a la casa de Dios. No te olvides de reunirte con tus hermanos, de buscar la comunión. Josafat no se quedó en su palacio diciendo,
A ver, que vengan, que me lean las Escrituras. No, él fue al templo, fue al atrio, estuvo con el pueblo. Eso es muy importante, que aprendamos los principios que nos revela la palabra de Dios. Dios está en todas partes, pero Dios se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo. Lo cantamos, lo leemos, lo decimos, pero muchas veces nos quedamos cómodamente en la comodidad de nuestro sofá o de nuestra butaca. Dice el versículo 6, y dijo, es lo que dice el rey Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista? ¿Creemos que Dios es el Todopoderoso? Como dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, que es un texto que muchas veces citamos: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. ¿Creemos que Dios ha hecho todas las cosas? ¿Creemos que Dios es el Todopoderoso? ¿Creemos que Dios puede hacer cualquier cosa, solucionar cualquier problema? Yo sé que decimos amén a esto, pero el tema es cuando el problema lo tengo yo. El tema es cuando me dicen que me tienen que operar del corazón, o me dicen que hay tal problema en mi cuenta bancaria, o tal problema con mi trabajo. Entonces, el rey Josafat dice: tú eres el Dios, que en tu mano está la fuerza y el poder, que no hay quien resista. Versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué hace Josafat? Recuerda las promesas de Dios. Lo que Dios le ha dicho a Moisés en Deuteronomio, que él les iba a dar la tierra en heredad. Lo que estamos viviendo hoy, de Israel viviendo en la tierra de Israel, aunque habían pasado 1900 años sin estar en esa tierra, es consecuencia de esa promesa que está relatando Josafat. Tú habías dado esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. Y hermanos, nosotros vivimos una generación realmente privilegiada, porque antes de nuestra generación la gente no sabía que Israel iba a volver a su tierra, pero nosotros hemos visto cómo Dios ha cumplido su promesa 1900 años después. ¿Cuántas generaciones han pasado que no han visto esa realidad? Pero hoy vemos esa realidad cumplida, lo que aquí está anunciando Josafat, que estaba pasando, que por un tiempo, por 70 años, dejó de pasar cuando la deportación a Siria, Babilonia, pero que después con el Imperio Romano y la diáspora pasaron, pero hoy estamos viendo cómo de nuevo el pueblo de Israel está ocupando la tierra que Dios les había dicho. Versículo 10 de 2 Crónicas 20. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Está dándose cuenta y está diciéndole al Señor: nos dijiste que no había que invadirlos, que no había que quitarlos, y ahora nos dan este pago. Y les dice una cosa que no sé si tú has dicho alguna vez, pero yo sí lo he oído y yo sí lo he dicho. Versículo
12 al final, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando no sepas qué hacer, ves al que todo lo sabe. Reconoce. Josafat dice, no lo sé. Porque si nos hubieras dicho que los arrasáramos, ahora no vendrían. Pero te obedecimos y ahora nos quieren atacar. Y no sabemos qué hacer. Es realmente una expresión muy interesante, muy conmovedora, que lo que me pasa a mí no es nuevo, que lo que me pasa a mí no es al único al que le está pasando, que a Josafat, un buen rey, un rey obediente a Dios, también le estaba pasando. Ahora que dice, a ti volvemos nuestros ojos, vamos a clamar a ti, vamos a orar a ti, vamos a pedirte a ti. Realmente el Señor había resuelto los problemas de Israel. ¿Qué ocurrió cuando pasados un tiempo la comida que sacaron de Egipto ya se había acabado? Y estaban en el desierto y eran 1,5 millones de personas por lo menos. ¿Qué hizo el Señor? Mandó el maná. Todos los días había comida, todos los días había comida fresca. ¿Qué ocurrió cuando tiraron a Jonás del barco? Cuando lo echaron al mar, cuando ya pensaba, ya está, aquí se acabó, el Señor mandó un gran pez que lo devolvió a tierra. ¿Qué ocurrió cuando los discípulos le dijeron, en toda la noche no hemos pescado nada? Echar la red a la derecha. En tu nombre echaremos la red. Y salieron y se rompían las redes. Es decir, Dios siempre tiene una respuesta. Nosotros no. Nosotros a veces no sabemos qué hacer, como los discípulos en la barca, o como Moisés, ¿de dónde voy a alimentar a tanta gente? Pero sin embargo, Dios siempre tiene que hacer. Sabemos que Dios va a llegar. Lo que muchas veces no sabemos el cómo o el cuándo Él va a llegar. No sabemos qué nos pedirá que hagamos, pero sí es verdad que Dios siempre suele pedirnos alguna cosa para mostrarnos la obediencia al Señor. Y algo muy interesante del versículo 13, y todo Judá, estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, sus hijos, todo. Hermanos, qué importante que nuestra fe involucre a toda nuestra familia. Que nuestra fe no sea algo simplemente a solas con el Señor, sino que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hermanos, todos vean la obra del Señor. Todos de pie. Qué bien cuando estamos juntos en adoración. Por eso el tiempo de la alabanza es bueno que estén los niños entre nosotros, para que nos vean cómo cantamos al Señor, cómo levantamos nuestras manos, o cómo bostezamos, no sé. Pero ¿qué hay de nuestra vida de adoración? ¿Qué hay de nuestra vida de oración? ¿Cómo estamos transmitiendo eso a nuestra casa? Porque esa es la iglesia más importante y más cercana. Por supuesto que aquí está la familia de Dios, pero en mi casa está la familia de Dios que el Señor me ha dado. Y ahí es muy importante que la oración, que la alabanza, que la gratitud al Señor estén presentes. Ahora miren lo que dice el versículo 14. Aparece un profeta del Señor. Hay profetas que no tienen ningún libro, pero que están ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu del Señor vino sobre este hombre, Jahaziel. Vino sobre este hombre estando en medio de la reunión y entonces empezó a profetizar. Y dijo, oíd, Judá, todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, pues no es vuestra la guerra, sino de Dios. No, es que me están atacando a mí. Mira, profeta, es que me están atacando a mí. Es que están lanzando bombas en el mundo.
Es que ahora dicen que tenemos que poner mucho más dinero todos los países, el 5% ese famoso de que tanto hemos hablado, tal, que tenemos que poner más dinero en armamento para armarnos. ¿Qué va a pasar con este mundo? Hermanos, el Señor me dice a mí, no sé si te lo dice a ti, pero me dice a mí, no es tu guerra, es la de Dios. Dios está preparando todas las cosas. Por supuesto que van a venir guerras, pero mi vida, la vida de los hijos de Dios, está en las manos del Señor. Y este profeta dice, no es vuestra guerra, es la de Dios. Versículo 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, yo no sé cómo van a acabar la guerra de Ucrania. Yo no sé si Putin va a seguir atacando o no va a seguir atacando. No sé si Trump, que hace un día una cosa y al día siguiente la contraria, se va a volver más loco y va a montar una guerra contra China o contra todo el mundo. No lo sé. Pero sé que Dios está conmigo. Sé que Dios está con vosotros. Y a mí la paz de Dios no me la podrá quitar nadie. Me podré asustar, me podrá dar miedo por si alguien de mi familia sufre, pero la paz de Dios no me la puede quitar nadie porque Dios está con nosotros. Y le dice a Josafat, no vais a tener que luchar. Dice, mira, van a venir por esta montaña y van a subir por este desierto. Hermanos, los planes que tiene Trump o Putin o los chinos o los iraníes o los israelitas, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos una gran ventaja. Es que para nosotros no es la guerra quién la va a ganar. La guerra la va a ganar Dios. Porque en mitad de la gran batalla final va a venir Jesús con sus ángeles y va a decir, hasta aquí hemos llegado. Y va a parar todo. Y da igual que tengan armas nucleares, da igual que sea un ejército de tantos millones, da igual. Cuando Dios habla, todo el mundo calla. Y así va a ocurrir. Y he aquí que le dice, no habrá por qué peleéis, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hermanos, ellos sabían que el ejército iba a venir. Dios les dijo por dónde les iban a atacar, por lo tanto les dijo, os van a atacar, pero paraos, estad quietos, no empecéis a zozobrar, no empecéis a asustaros, no empecéis a aclamaros y mañana contra ellos. Entonces, ¿cuál es la reacción cuando el Señor les dice mañana os van a atacar? Y hermanos, yo no sé si va a ser mañana, pero va a haber más guerras, va a haber más ataques. Pero no os dejéis llevar de cualquier vocero, de cualquier mensajero que anuncia augurios de tal o cual tipo. Mirad lo que dice el versículo 18. Entonces Josafat, cuando acabó de hablar el profeta, y le dijo lo que iba a pasar mañana, pero era hoy, no había pasado nada, nada había pasado, solamente un mensaje profético. Solamente conocía la palabra de Dios. Este es el mensaje profético para nosotros hoy. Y cuando estaban así, dice el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Se levantaron y se pusieron a adorar. El día de antes, no el día después. Es muy fácil. Es muy fácil cuando ha pasado la tormenta decir lo que iba a pasar con la tormenta. No, pero el día de antes se pusieron a adorar a Dios. Se pusieron a agradecer a Dios.
Esa es la actitud del pueblo que cree que Dios es todopoderoso, que cree que el Señor ha hecho los cielos y la tierra, que cree que todo lo que está pasando en el mundo no deja de estar en las manos de Dios. Y que cada uno dará cuentas de aquellas cosas que ha hecho, las que ha hecho bien o las que ha hecho mal. Pero Dios siempre tiene el control. Por lo tanto, ellos no necesitaron decir, bueno, vamos a esperar a ver lo que ha dicho el profeta, si el Señor lo cumple o si el Señor no lo cumple. Si la profecía es de Dios, el Señor siempre lo va a cumplir, porque Dios se compromete con su palabra. Dios es el primero comprometido con su palabra. Y cuando Él dice que ni un cabello cae a tierra si mi Padre no lo permite, está hablando de cómo Dios nos protege. Ahora, ¿tenemos que creerlo o no creerlo? ¿O tenemos que estar asustados? ¿O amedrentados? ¿O alabando? ¿O adorando? Josafat se puso a adorar, a alabar. Y al día siguiente, versículo 20, capítulo 20, versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, ahí sí era el día, salieron al desierto de Secoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Iban a ir a la montaña, donde Dios les había dicho, ir a ver lo que va a pasar. Y ellos fueron, pero estaremos seguros. Aunque veamos mucha gente moverse, muchos ejércitos moverse, caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10.000, pero a ti no te tocarán, dice el Señor. Y así ocurrió con el rey David, aunque muchas veces le persiguieron. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen. Seguía sin haber pasado nada. La palabra profética de Dios simplemente. Alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Es decir, no vamos a ir de cualquier manera. Que los sacerdotes se vistan con las vestiduras sacerdotales. Santidad al Señor. Vamos a prepararnos para un culto de adoración y de alabanza. No nos vamos a la guerra como se va la gente, asustados, acobardados. No, nosotros vamos con los soldados, como leeremos ahora, pero vamos con los sacerdotes, bien perpetrados, bien vestidos, con todos sus ornamentos para alabar y bendecir al Señor. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra el monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando se hubieron acabado con los de monte del Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Estaban alabando al Señor. Y aquellos, como no se conocían, como cada uno era de un pueblo, seguramente llevaban distintos equipamientos, empezaron a matarse unos a otros. Las emboscadas de uno contra las emboscadas del otro. Ni una espada de Israel se tuvo que mover. Nada se tuvo que mover, pero no quedó ni uno de los amonitas y de los moabitas. Así gana las batallas el Señor, con un pueblo que adora y que alaba al Señor. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Así lo dice el rey. Creed al Señor. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué no prospera el pueblo de Dios? Porque la duda domina demasiadas veces nuestra vida. Y decimos, sí, ya lo sé, pero, ya sé que el Señor, pero, yo sé que Dios puede, pero, y cuando ponemos un pero estamos anulando. Yo hubiera venido a la reunión, pero quiere decir que no has venido a la reunión. Entonces, no vale. No pongamos peros, pongamos obediencia al Señor. Realmente, esta es una historia real.
Una historia que cuentan los libros de historia, no solamente la Biblia. Cuando la arqueología del siglo XX empezó a descubrir los movimientos arqueológicos y a investigar en los pueblos del pueblo de Edom, no queda nada. De los edomitas no queda nada. De los amonitas no queda nada. De los moabitas no queda nada. En ese territorio hoy es Jordania. Hoy es una tierra árabe. No queda nada de esos pueblos. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue estando existiendo. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Porque Dios lo había dicho. Hermanos, es una evidencia de la palabra de Dios. Glorificad al Señor, dijo Josafat, porque su misericordia es para siempre. Y hermanos, como hemos visto, la adoración, la alabanza, no fue el día siguiente de la victoria, sino empezó el día anterior. Empecemos por creer la palabra de Dios, por ponerla por obra, por aceptarla. No sé en qué guerra estás metido, porque, entre comillas, todos tenemos nuestras luchas, de salud, de peligro, de conflicto, de cualquier tipo, laboral, personal, luchas contigo mismo. Pero ¿crees que eres un hijo o una hija de Dios? Porque si crees así, la batalla tuya es la batalla de Dios. Y Dios es el que gana todas las batallas. No hay batalla que el Señor no haya ganado. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, Satanás pensaba, ya lo he conseguido. Pero esa fue precisamente su gran derrota, porque Jesús resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y si Jesús venció la muerte, y nosotros tenemos un mal dicho que dice, todo tiene solución menos la muerte. No es verdad, la muerte también tiene solución. Para el que muere en el Señor simplemente es dormir, simplemente es cogerte de la mano de Dios y lo que antes vivía por fe, ahora empezarlo a vivir en la práctica. Todo tiene solución, todo tiene una respuesta de parte de Dios. Por lo tanto, no es nuestra la guerra, sino la de Dios. ¿A qué se refería Pablo cuando en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí? A que a partir de ahora, las guerras mías son las guerras de Dios. Y la victoria de Dios tiene que ser mi victoria. Por eso, hermanos, a lo mejor ahora estás viviendo un tiempo de mucha bendición, de mucha bonanza. Gloria a Dios. Pero si mañana, la semana que viene, el año que viene un ataque a tu vida, no pienses, es que Satanás, no, piensa en adorar a Dios, piensa en alabar a Dios, piensa en obedecer al Señor, piensa en confiar en el Señor. Dios obra con el pueblo, con fe y obediencia. Y Dios no pierde ninguna batalla. Yo sé que todos hemos perdido batallas. Claro que hemos perdido batallas. ¿Por qué? Porque no hemos buscado a Dios como nuestro primer recurso, sino lo buscamos como el último recurso. Primero, como me duele algo, pues me tomo tal cosa. Segundo, como tengo este problema, voy a ir a hablar con tal persona. Tercero, como me pasa esto, voy a hacer lo otro. Y vamos buscando arreglar nuestras cosas. Hay otra manera. Cuando viene una dificultad, un inconveniente, doblar tus rodillas, pedir al Señor, hablar al Señor. Y el Señor te mostrará, y a lo mejor te va a mandar, te duele la cabeza, pues tómate un paracetamol, que para eso yo he dejado que lo inventen. No te compliques la vida. Es verdad. Pero a lo mejor el problema es más gordo. A lo mejor el problema en mi mente es mucho más gordo, pero el Señor me va a dar la salida. El Señor me va a dar la respuesta. El Señor va a sanar mi cuerpo, o va a sanar mi mente, o va a sanar mi alma. La batalla empieza a vencerse cuando yo empiezo a alabar a Dios, cuando yo empiezo a adorar su nombre. Y realmente es muy importante.
tus guerras, tus luchas, tus batallas, mis guerras, mis luchas, mis batallas, ¿de quién son? ¿Mías? Pues ya me apañaré con ellas. ¿Son de Dios? Ponlo en las manos del Señor y Él hará. Señor y Padre Santo y Celestial, teniendo un Dios tan grande, teniendo un Dios todopoderoso, muchas veces vivimos de forma que parece que somos más del mundo que de Dios. Perdona nuestra falta de fe, perdona mi falta de obediencia, pero enséñame, Señor, como le enseñaste a Josafat, que mi guerra, que los ataques que hay contra mí, que mis luchas, que las dificultades de mi vida no son mías, sino porque soy tu hijo, son también tuyas. Y si las pongo en tu mano, tú vas a dar la salida y la respuesta. Gracias, Señor, por querer estar siempre a mi lado y por querer ser el primer recurso de mi vida. Ayúdame, Señor, a vencer en todas las áreas de mi vida y que ni el enemigo ni el mundo ganen un palmo, un centímetro de mi vida.